por cosas más sencillas, más insignificantes, y suceden cosas todavía más graves y pues no fue así. Ahorita pues solamente tiene que estar en reposo, y pobrecito, pero ya le dije, no son vacaciones, te voy a enseñar a tejer. Ay, no es cierto, ni yo sé. Vas a ponerte a tejer, le digo, ya le junté sus libros que va a leer. Le digo, no creas que te vas a quedar de vacaciones, no, te va a poner a trabajar ahí sentadito. Y bueno, vamos a empezar en esta mañana y quiero que vayamos a Efesios 1:3. Y vamos a leer juntos. Ya está proyectado acá, o si quieren desde su Biblia, y dice la palabra de Dios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué sigue? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Qué sigue? En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. 6. Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Creo que les ha dicho hasta el 8, ¿ah? ¿El 8? ¿Hasta ahí? Ah, ok. Y bueno, el tema de hoy yo le puse por título, ¿quién soy? ¿Quién soy? ¿Algún día te has preguntado quién soy? ¿Cuál es mi identidad? ¿Qué me identifica? ¿Cómo puedo decir o cómo me puedo definir a mí mismo, a mí misma? ¿Alguna vez se lo han preguntado o alguna vez lo han hecho? ¿Qué nos define? Ahora, quiero decirles que la identidad de una persona son los rasgos que nos definen. Son diferentes rasgos que tenemos. Por ejemplo, algunas personas son definidas por ser buenas cocineras, por ser buenas mamás, por ser buenas hijas. Pero tenemos muchos rasgos, muchas cosas que nos definen como personas. Pero esos rasgos o eso que nos define es algo que vamos construyendo a lo largo de nuestra vida. ¿Sabías que desde el vientre de nuestra madre comenzamos a tener una identidad? Desde ahí y toda la vida vamos construyendo nuestra identidad. Y nuestra identidad, no creas, porque a veces creemos que por como fuimos de niños toda la vida vamos a ser iguales. No, nosotros nos vamos construyendo a lo largo de nuestra vida. Nosotros vamos quitando, vamos poniendo lo que vemos que nos agrada, lo que no nos agrada lo quitamos o lo dejamos, ¿verdad? También a veces así pasa. Nosotros nos vamos construyendo a nosotros mismos. Nosotros vamos buscando una identidad, algo que nos defina, algo que nos identifique a cada uno de nosotros. Pero muchas veces a lo largo de nuestra vida no logramos encontrar eso que nos defina como personas, como seres humanos. Algunas de las cosas que nos definen son las situaciones que vivimos a lo largo de nuestra vida. Algunas de las cosas son nuestros padres, los padres que nosotros tuvimos. A través de ellos también nos construimos o nos deconstruimos. Depende de los padres y depende también de cada uno de nosotros. Nuestra identidad la vamos construyendo, como les digo, a través de nuestras vivencias y el entorno en el que nos rodeamos y el núcleo al que pertenecemos. Sabes que como personas, como seres humanos, desde el día que nacemos, vamos siempre a buscar formar parte de algo o parte de alguien. Por eso la familia es tan importante. Ser parte de una familia es una de las cosas que nos construyen para bien. Porque muchos son construidos para mal. Muchos son construidos sin cimientos, sin una… por ejemplo, muchos son construidos para ser delincuentes, adictos, alcohólicos. Y muchos son construidos para buscar una vida mejor.
pero sobre todo cuando encontramos un núcleo, una familia en donde pertenecemos, nos sentimos parte de, ahí es donde somos construidos de una manera diferente, donde encontramos una definición de nuestras propias vidas. ¿Algún día tú te has preguntado, ¿quién soy? ¿Quién soy? ¿Qué soy? ¿Cómo me ven los demás? ¿Cómo me identifican los demás? ¿Me identifican por ser una persona enojona? ¿Es lo que me define? ¿Me identifican por ser una persona amargada? ¿Por ser una persona alegre? ¿O una persona que vive en constante tristeza? ¿O una persona, por ejemplo, muchas personas son definidas por su pesimismo, por ser pesimistas, por ver todo negro, todo malo, nunca les va bien, por ser quejumbrosos? Entonces, ¿qué nos define a cada uno de nosotros? ¿Sí te has puesto a pensar? Piénsalo 2 segundos en lo que toma agua. ¿Ya lo pensaste? Ahora, ya que hemos pensado quiénes somos en esta vida, quiénes somos en esta tierra, quiénes somos en Cristo. ¿Quién soy yo en Cristo? Nosotros, la mayoría de los que estamos aquí, no digo que todos, pero la mayoría venimos de familias divididas, destruidas, matrimonios divorciados, o quizás padres presentes pero ausentes, o padres que estaban, pero siempre solamente nos lastimaron, nos hirieron, y eso nos fue construyendo de una manera. Y cuando llegamos a Cristo, ¿cómo llegamos? Muchos de nosotros llegamos destruidos y no construidos, sin una identidad. Yo sí llegué a Cristo sin una identidad. Yo no sabía quién era, ni para qué estaba en esta tierra. No entendía cuál era mi propósito en esta tierra. Yo pensaba que a esta tierra solamente veníamos a habitarla y luego a morirnos. Pero no tenía un porqué o un para qué. Pero cuando yo llegué a Cristo, me costó mucho entender esto. Me costó mucho entender quién soy ahora en Cristo. ¿Cuál es mi identidad en Cristo? Miren, y nuestra identidad en Cristo se va a determinar por nuestra relación con Él. ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿Cómo ves tú a Dios? ¿Ves a Dios como un Dios que se enoja y te castiga? ¿Que cuando pecas te envía castigo? ¿Que si estás enfermo o estás enferma es porque Dios te envió ese castigo? ¿Ves a Dios como un Dios que cuando fallas no quiere verte, no quiere estar cerca de ti, quiere que te apartes? Muchos sí ven a Dios así. Por eso cuando fallan, por eso cuando hacen cosas malas, ¿saben qué es lo primero que hacen? Alejarse de Dios, alejarse de la iglesia. Porque ven a Cristo, ven a Dios de esa manera. Ven a Dios como un Dios enojón, como un Dios castigador, como un Dios lleno de ira, como un Dios que solamente viene con los buenos, que va a bendecir solamente a los que se portan bien, a los que caminan rectamente, a los que cumplen con los mandamientos al pie de la letra. ¿Cómo ves tú a Dios? ¿Cómo hasta el día de hoy tú ves a Cristo? ¿O ves a Dios como Padre, pero como un Padre que te deja pasar todo lo que hagas? Como un Padre consentidor que dice, fallaste, no te preocupes, o sea, total, ¿qué más da? O como ese Padre que se olvida de ti y que no le importas, que no le interesas. Y por eso cuando viene el momento difícil, la circunstancia difícil, decimos, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué te alejaste de mí, Señor? Porque a veces vemos a Dios como un Dios que se aparta de nosotros. Y entonces nosotros tenemos que entender y aprender quién soy en Cristo. Vamos a volver a Efesios 1:3. ¿Quién eres en Cristo? Hoy, ¿quién eres en Cristo? ¿Cuál es tu identidad en Cristo? Su hijo. Somos sus hijos. Somos hijos de Dios.
Y aquí dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos que bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Dios lo primero que hace con sus hijos es bendecirlos. Él va a bendecirte. Vamos a ir a Juan 1:12. Juan 1:12. Hoy en Cristo, o cuando hemos llegado a Cristo, debemos de entender que ahora pertenecemos a una familia. Muchos llegan a Cristo creyendo que pertenecen a una religión. Y entonces tu identidad, si tú crees que perteneces a una religión, tu identidad va a ser una identidad religiosa. ¿Sabes qué es un religioso? Un religioso es una persona que solamente ve el defecto de los demás, las fallas de los demás, pero nunca ve el defecto de sí mismo. Esa es una persona religiosa, el que limpia el plato por fuera, pero por dentro sigue sucio. Y nosotros cuando llegamos a Cristo, cuando tú has entendido esto, tú no llegaste a una religión, tú no cambiaste de religión, tú llegaste a una familia. Y ahora tu identidad tiene que ser como familia. En Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios nos da un poder de pertenencia. Dios nos ha mostrado que ahora pertenecemos a una familia. ¿A quiénes? ¿A los que qué? A los que se portan bien, a los que hacen todo conforme a la palabra, a los que viven como de manera que la gente de afuera diga, ay, qué buen hermano, qué buen cristiano es, en apariencia. No, a los que ¿qué? A los que creen, a los que creen. ¿Tú has creído? ¿Has creído en su nombre? Porque cuando tú has creído, entonces ahora eres parte de la familia de Cristo. Y si eres parte de la familia, ahora vas a saber todo lo que Dios tiene para tu vida. Dios tiene para tu vida bendiciones abundantes. Si tú dices, es que Dios no me bendice, es porque no has entendido tu identidad en Cristo. No has entendido quién eres tú para Él, lo importante que tú eres para Él. Porque te voy a decir algo, tú eres importante para Dios. ¿Sabes que Dios te conoce y te conoce por tu nombre? Dios no te va a llamar nada más como hijo, como hija. Dios te va a llamar por tu nombre. Dios te va a decir tal cual. Hijo mía, fulanita. Bueno, es que no quiero mencionar a una sola porque son muchos. Yo tengo bendiciones para ti, pero si tú no entiendes, si tú no comprendes quién eres en Cristo, vas a vivir perdiendo y perdiendo todo lo que Dios tiene para tu vida. ¿Sabes qué? Muchas veces aún como cristianos, aún como creyentes, y podemos tener mucho tiempo y muchos años en el Evangelio, ¿y sabes qué nos viene definiendo? Nuestro pasado. Nos define cómo vivimos en el pasado. Todo lo que hicimos en el pasado venimos a recordarlo constantemente en nuestra vida cristiana. Y vivimos llenos de culpa, llenos de temor, llenos de soledad, llenos de tristeza, llenos de angustia, porque vivimos en nuestro pasado. Vivimos sufriendo por todo lo que hicimos. En el mundo, la gente dice que un alcohólico nunca deja de ser alcohólico, ¿sí o no? Y los alcohólicos se definen así, siempre, aunque ya no tomen, lleven 10, 20, 30 años sin tomar, ellos siempre se definen como alcohólicos. Ellos no dejan su pasado, ellos viven en su pasado como alcohólicos o los drogadictos. Pero sabes que como cristianos muchas veces seguimos viviendo en nuestro pasado, seguimos dejando que nuestro pasado aquí. Y de verdad es impresionante cómo muchas veces lo que vivimos cuando teníamos 4 o 5 años, hoy en día sigue haciendo mella en nuestras vidas, sigue dañando nuestras vidas, sigue sin dejarnos caminar, avanzar en Cristo. Porque no hemos entendido quiénes somos en Cristo, quién
¿Qué ha hecho Él por nosotros y para qué lo ha hecho? Si seguimos sin comprender la voluntad de Dios en nuestras vidas y nos hemos quedado con nuestro pasado. Y en 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si alguno está en Cristo, ¿tú estás en Cristo? ¿Tú has creído en Cristo? Todas las cosas, todo lo que tú hayas hecho ayer, ya son cosas viejas. Son cosas que no te definen. Si tú ayer estabas enojado, no creas que por eso vas a ser la enojona o el enojón. Si tú ayer vivías amargado, no creas que hoy sigues siendo la amargada o el amargado. Porque las cosas viejas ya pasaron y en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Y nosotros nos convertimos ¿en qué nos convertimos? En nuevas criaturas. Nuevas criaturas. Pero si tú no comprendes este pasaje sencillo, no comprendes que eres una nueva criatura, ¿sabes qué va a pasar? Que constantemente vas a estar yendo a buscar tu pasado para sentirte culpable. Y decir, es que lo que hice ayer estuvo muy mal, es que afecté mucho a mis hijos, es que por mi culpa mis hijos son así, por mi culpa mi papá no me perdona o mi mamá no me perdona, por mi culpa vivo en división con mi familia. ¿Por qué? Porque ahí estás, arraigada en tu pasado. Y sí, vienes a la iglesia, crees en Cristo y Cristo ya te salvó. Porque déjame decirte que tú ya eres salvo desde el momento que conociste a Dios. El único problema es que vas a vivir sufriendo, atado, encadenado a tu pasado. A lo que mi papá me hizo. Es que mi papá me dañó, me lastimó, me hirió. Hace unos días preguntaba el encargado de donde trabajo, decía, ¿y tú tienes papá? Bueno, nos preguntó a todas. Y pues no, la mayoría ya no tenemos papá. Porque se venía precisamente el Día del Padre, ¿verdad? Porque hoy, sí saben que se festeja el Día del Papá, ¿verdad? Como siempre se nos olvidan los papás. Bueno, hoy se festeja el Día del Papá, por si no se acordaban, para que corran a comprarle algo a sus papás. Pero nos preguntaba y nos decía que si teníamos papá, y a mí le digo no. Y yo en ese momento me puse a pensar y dije, pues sí tuve, porque pues, todos tuvimos papá, pero realmente nunca estuve con mi papá. Y entonces por un momento regresé un poquito a mi pasado y por un momento ese pasado quiso hacer mella en mi corazón, quiso herir, lastimar mi corazón, porque recordaba quién fue mi padre y cómo fue mi padre conmigo y dije, pues creo que nunca tuve padre. Y ya después el Señor nuevamente habla a mi vida, habla a mi corazón y me recuerda, primero, que tengo uno, que tengo un Padre celestial. Y que el que tuve fue un hombre que se equivocó con muchos errores, un ser humano que falló, que la regó, pero que tampoco fue su culpa y que no era yo quien para juzgar a mi padre. Y bueno, él ya no está en esta tierra, pero a veces hay momentos donde dejamos que nuestro pasado nuevamente vuelva a lastimar nuestro corazón y nuevamente volvemos a ser una criatura lastimada, una persona herida, porque volvemos a nuestras heridas pasadas, a nuestros errores pasados, a nuestras fallas. Es que si fui mal papá, me vivo sintiendo culpable porque mi hijo a lo mejor es un adicto o es un alcohólico o es esto o es aquello por mi culpa. No somos culpables. En Cristo no somos culpables. Él no nos culpa de lo que hayamos vivido. Él no nos juzga de lo que hayamos pasado. Él viene hoy a levantarnos. Vamos a ir a Colosenses 1:13.
Y dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿De dónde nos sacó Cristo? De las tinieblas. Cristo nos sacó de la oscuridad. Nosotros vivíamos en un mundo lleno de oscuridad, así como hoy en día vemos allá afuera que vive la humanidad en oscuridad. Pero Cristo vino a sacarnos para darnos luz, para hacernos brillar. Nosotros cuando llegamos a Cristo, Él cambia todo en nosotros, todo. Él viene a cambiar tu vida completa. Él viene a darle un giro completo a tu vida. Pero a veces nosotros somos los que nos regresamos, los que no le permitimos al Señor hacer eso que Él quiere hacer, limpiarnos, lavarnos, purificarnos y darnos sobre todo una identidad, mostrarnos quiénes somos en Él. Vamos a ir a 1 de Pedro 2:9. Y dice, mas vosotros sois, ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos linaje escogido. A ver, esto quiero que lo entiendas muy bien. No eres cualquier persona. O sea, no creas que llegaste por casualidad, que son cristianos o están en ese lugar por casualidad. Son escogidos. De entre un mundo en obscuridad, nos escogió a nosotros. Yo no sé qué vio en nosotros. Yo no sé qué vio en ti, pero algo vio Él. Algo vio que a lo mejor ni tú mismo has visto. Y dijo, a este lo quiero para mí. Y te sacó de ese mundo de obscuridad, de ese mundo de tinieblas, para traerte a su luz y para que ahora tú anuncies al mundo las virtudes de aquel que te llamó. Ahora tú vayas y reflejes esa luz que hay en ti a aquellos que no lo han comprendido, a aquellos que no lo han entendido. ¿Sí entiendes y comprendes quién eres en Cristo? Te escogió a ti de entre todo lo que hay allá afuera. Te eligió a ti. Cuando tú vas a una verdulería, bueno, los que compran verdura, y tú escoges de un canasto de mangos, por ejemplo, ¿escoges lo mejor o escoges lo peor? Escoges los mejores mangos, los más maduros, los más dulces, los más ricos. Pues así tú has sido escogido por Dios. De entre todo eres tú. La Biblia, la palabra de Dios dice en Mateo, ahorita no voy a poner el pasaje, ni me acuerdo bien dónde, pero dice que somos como, que el reino de los cielos es como ese hombre que salió, un mercader que salió a comprar y ahí entre las chácharas vio una perla, pero era una perla sucia. Y dice que la compró y la limpió y hace semejanza que esas perlas somos nosotros. O sea, quiero que entiendas qué tan valioso eres para Dios. Qué tan valiosa eres para Cristo. ¿Sí te das cuenta lo importante que eres para Él? Entonces, ¿por qué no nos sentimos así? ¿Por qué no nos sentimos importantes para Dios? ¿Por qué sentimos que Dios nos abandona, que Dios nos deja, que Dios no nos escucha? ¿Por qué? Si tú eres lo más importante, si tú eres ese linaje escogido. Vamos a volver a Efesios 1:4. ¿Se apagó? Bueno, búsquenlo en su Biblia. Sí traen Biblia, ¿verdad? En el 4 dice, según, aquí nuevamente, nos escogió, ¿en quién? En Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cuándo te escogió Dios? ¿Cuándo fuiste escogido? ¿Cuando empezaste a portarte bien?
Cuando eras buen hijo, buen esposo, buena esposa, cuando te convertiste en un buen padre, ¿cuándo te escogió Dios? ¿Cuándo? ¿Cuándo te escogió? ¿Antes de qué? Antes de que todo esto existiera, tú ya habías sido escogido. Tú ya habías sido elegido. Para que fuésemos, ¿qué? Santos. ¿Qué es santo? Y sin mancha delante de Él. Para que fuésemos, para que nos apartáramos para Él. El 5, bueno, en lo que lo ponen, búsquenlo en su Biblia. El 5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser ¿qué? Adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En amor. Miren, ¿cuánto amas tú a tus hijos? ¿Qué somos capaces de dar por nuestros hijos? Todo. ¿Verdad? La mayoría de los padres normales somos capaces de dar todo por nuestros hijos. Si a tu hijo le hace falta un riñón, dices, aquí estoy yo, ¿sí o no? Si tu hijo necesita algo, tú ves la manera, pero tú suples la necesidad de tus hijos. Pero tú sabías que ama más un padre que adopta a sus hijos. ¿Por qué? Porque cuando un padre que no puede tener hijos busca la adopción, lo anhela más, lo desea más, porque a veces nosotros como padres, a veces cuando nos damos cuenta, no siempre los hijos son deseados o fuimos deseados. No todos aquí fuimos hijos deseados. Sin embargo, eso no quiere decir que nuestros padres no nos amaran. Sí nos amaron, pero no todos fuimos deseados. En algunos a lo mejor sus padres hasta pensaron en el aborto, a lo mejor pensaron en regalarlos cuando nacieran, ¿verdad? O ya cuando no los aguantaban, dijeron, ay, mejor regalo a este niño, esta niña, ya no lo soporto. No sé. Pero el padre que adopta un hijo, antes de buscar a su hijo, lo desea, es algo que anhela. No importa cómo va a ser ese hijo, él anhela y hacen una de trámites para poder adoptar a un hijo. Tienen que cumplir con muchos requisitos para poder adoptar un hijo y cuando lo tienen, lo aman. Porque era el hijo que deseaban, que anhelaban. Entonces sí, todos amamos a nuestros hijos, pero el Padre nos adoptó a nosotros. Él nos llamó a nosotros. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados. Miren, no fuimos predestinados para ser cristianos. Así nos llaman, pero esa no es nuestro llamado. No fuimos predestinados para ser buenas gentes o buenas personas. Que no estoy diciendo que no lo hagan, es parte de ser hijos de Dios. Pero no es el principal llamado. Fuimos predestinados para ser hijos de Dios. Ese es el propósito. Que tú entiendas quién eres como hijo. Y ¿sabes qué? Cuando tú entiendes que eres hijo de Dios, no te va a costar ser obediente. Vas a buscar honrar a tu padre, porque sabes quién es ese padre hermoso. Y sabes lo que Él ha dado por ti. En el 6, en el 6, dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Hemos sido llamados para alabarle. Hemos sido llamados para ser aceptos por el amado, quien es Jesucristo. Nosotros tenemos un llamado especial, hermanos. Tenemos un llamado especial a ser hijos. ¿Y qué no hace un padre por sus hijos? ¿Tú crees que el padre te va a dejar sin comer? ¿Tú crees que el padre no va a suplir tu necesidad?
¿Que el Padre no va a ayudarte en ese momento difícil que estés pasando? Si tú, como la palabra dice, que si siendo malos padres sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial nos va a dar todo lo que necesitamos, pero no nos va a dar las cosas que nos van a destruir. ¿A poco tú le darías una moto a Nandito ahorita? Porque sabes que no le va a hacer bien. Lo mismo, el Padre no te va a dar las cosas que sabe que te van a destruir, para las cuales no estás preparado en este momento. Y aún digo una moto chiquita, tampoco, porque está muy chiquito para manejar. Pero Él te va a dar todo lo que tú necesites. No nada más físicamente, porque a veces cuando hablamos de necesidades pensamos en nuestras necesidades económicas. Pero Él va a suplir las necesidades emocionales, en tu salud. ¿Cuántas veces no vivimos sufriendo por la enfermedad y llorando y reclamándole hasta a Dios por las enfermedades que tenemos? Cuando esa no es la voluntad del Padre. Eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere que nosotros entendamos que somos sus hijos. Y miren, ahora recordando aquel salmo que dice que mi embrión vieron tus ojos. Fíjense desde qué momento nosotros ya tenemos una conexión con Dios. Desde el vientre de nuestras madres ya teníamos una conexión con Dios, que a lo largo del tiempo, por todo lo que vivimos, como les digo, nos vamos destruyendo, deconstruyendo. Pero cuando llegamos a Cristo, aquí es tiempo de comenzar a construir nuestra identidad, a saber quiénes somos. ¿Quiénes somos? ¿Quién soy? Miren, yo tardé como unos 15 años en entender quién era yo en Cristo. Y yo veía a Dios como un Dios que si yo no oraba, yo un día no me levantaba a orar, me iba a ir mal. O si hoy me fue mal, es porque no leo la Biblia, porque no oro. Cuando no es así, cuando no es por ahí el camino, cuando no es eso lo que Dios quiere para tu vida, desde el momento que Dios te ha escogido, te ha llamado como hijo, desde ese momento Dios está para perdonarte. ¿O a poco tú no perdonarías a tus hijos o no perdonas a tus hijos cuando te fallan, cuando se equivocan, cuando te contestan, cuando llegan a ser groseros? Perdonamos a nuestros hijos cuando son rebeldes, ¿sí o no? Los que han tenido adolescentes, los perdonan. ¿Cuánto más nuestro Padre no nos va a perdonar a nosotros? Cristo ha venido a perdonarnos. Cristo ha venido a darnos eso que no teníamos, hermanos. Y vamos al 7. En quien tenemos redención. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos redención? Fuerte. El perdón de pecados según las que. ¿Tenemos qué redención por qué? No, tenemos redención ¿por qué? Por su sangre. ¿Sabes que para que tú pudieras estar hoy en este lugar y entender que eres hijo de Dios, Cristo tuvo que morir en la cruz? Cristo tuvo que derramar su sangre, sufrir, ser clavado, ser herido, para que tú hoy estuvieras aquí. Escupido, lastimado, herido, para que cada uno de nosotros pudiéramos entender que ahora somos hijos por su sangre. Por su sangre. ¿Cuánto crees que te ama Dios? ¿Cuánto te imaginas que Dios te ama? Si dio su sangre, dio su vida, dio todo por ti. Y no solo por ti, por tus generaciones. Para que tú pudieras conocerle. Para que tú hoy pudieras saber quién es Dios para ti.
y el perdón de pecados según que las riquezas de su gracia. ¿Sabes qué es la gracia? La gracia es un regalo que nosotros no merecíamos. Tú y yo no merecíamos lo que hoy tenemos. Tú y yo no hicimos nada para estar en este lugar. Nada. Nada. De verdad, todo lo hizo Él. Todo, el trabajo, el dolor, la angustia, ya la llevó Él. Para que tú hoy pudieras entender quién eres. Que eres hijo y eres hija de Dios. ¿Sí te das cuenta? ¿Sí te das cuenta que el que tú hoy puedas decirle al Señor Padre conllevó un sacrificio que muchas veces olvidamos? Nos olvidamos de ese sacrificio. Nos olvidamos de lo que Él hizo. Tomamos en poco esa sangre preciosa que fue derramada en la cruz. Y lo único que yo hoy quiero invitarte es a que tú dejes de vivir pensando que no eres amado, que no eres amada. Porque Él lo dio todo por nosotros. Todo, todo. Lo entregó por ti y por mí. Lo que muchas veces ni nuestros padres hicieron. Al menos en mi caso, y sé que en el caso de muchos aquí. Que no hicieron el mínimo sacrificio para que nosotros tuviéramos un plato de frijoles en la mesa. Que no hicieron el mínimo esfuerzo para ser parte de nuestras vidas. O que estuvieron, pero como si no hubieran estado. Pero todo eso, Cristo sí lo ha hecho por ti. Y lo sigue haciendo. Y ¿sabes qué? Aunque muchas veces nosotros le damos la espalda a Cristo, Él nunca nos ha dejado. Él nunca nos suelta. Me recuerdo mucho a aquel hermano, Julio Melgar, que ya tiene como unos 4 años que falleció. Él falleció de cáncer. Un hermano que ministraba, que adoraba a Dios, y bien flaquito. Yo sé que muchos aquí lo vieron en algunos videos, pero él decía, y él cantaba, decía: aunque pase el tiempo, yo sé que tú estás conmigo. Sé que tu palabra cumplirás. Aunque pase el tiempo, sé que tu palabra cumplirás. Y decía: porque yo soy tu hijo, tú eres mi padre. Y durante el proceso de cáncer que él vivió, tan difícil, porque fue muy duro, nunca dejó de cantar a Dios. Y esas canciones eran las que él constantemente repetía, y de verdad, si un día tienen oportunidad de verlo, porque él dejó un legado. Él dejó un legado con esas canciones, con esos videos. Él nos mostró que aún en la enfermedad se puede adorar a Dios. Y ¿sabes qué? Él decía que dice: en tus promesas confiaré, en tus promesas cumplirás, decía. Él no sabía qué iba a pasar. Muchos le decían, Dios te va a sanar, Dios te va a levantar. Le profetizaban, pero él solo decía: tú vas a cumplir tus promesas. Ahí se mantuvo firme, confiado, seguro de quién era Dios para él. Y murió muy, muy delgadito de ese cáncer. Pero de verdad nos dejó una enseñanza muy grande. Al menos yo,
Cuando yo lo veía, yo pude ver a un Dios diferente. Yo ya no veía a un Dios que me tenía enferma, porque yo estaba pasando por un proceso de enfermedad también. Yo no veía a un Dios malo. Yo empecé a conocer que Dios era bueno, no importara la situación en la que yo me encontraba en ese momento. Y hasta el día de hoy, pase lo que esté pasando, Dios es bueno. Dios es bueno. Y con cada uno de nosotros, aunque tú hayas pensado que Él te abandonó, Él nunca te ha abandonado. Nunca te ha dejado. Si le has estado pidiendo algo y no te lo ha dado, no es porque no te escuche. Es porque Él está esperando el momento indicado. El momento en que estés preparado para recibirlo. Ponte de pie. Ponte de pie en esta mañana. Y yo quiero que te vayas con esto